Padre nuestro Dios, Santísimo y Altísimo, Grandísimo, quien nos ama y nos ayuda y está siempre con cada uno de nosotros. Le damos muchísimas gracias por permitirnos esta gran salvación que nosotros ahora tenemos y que nuestro Señor Jesús cumplió en la cruz, derramando toda la sangre. Señor, de verdad, nosotros, sin conocer este evangelio de la salvación, vivíamos pecando, también así hiriendo más bien el corazón de nuestro Padre Dios. Pero aún así nuestro Padre Dios tuvo gran misericordia con cada uno de nosotros y nos ha permitido esa gran salvación por medio del Evangelio de la salvación. También muchas gracias por la iglesia donde nosotros seguimos aprendiendo su santa palabra y recibimos todo lo que necesitamos para servirle a usted, Señor. Señor, como dice la palabra suya en San Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. Así que, Señor, nosotros separados de la iglesia no podemos hacer nada, pero absolutamente nada. Ayúdenos a recordar esa palabra para que nosotros estemos totalmente apegados a la iglesia. También, Señor, muchas gracias por permitirnos día con día muchas bendiciones y la paz y la alegría también y el gozo y la salud, todo lo que nosotros ahora tenemos. Señor, de verdad, por eso nosotros queremos agradarle con nuestra obediencia. Pero, Señor, sabemos que estamos cerca del fin del mundo y el diablo trabaja todavía muy duro. Por favor, Señor, ayúdenos a que nosotros no nos desviemos de ese camino y de la palabra suya por las tentaciones del diablo, sino que nosotros siempre caminemos conforme a la palabra suya, haciéndonos sus buenos instrumentos para que por medio de nosotros mucha gente que no conoce ese evangelio de la salvación y lo conozca. Señor, bendiga grandemente a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia San Ramón, mucho más con la necesidad de la vida y mucho más con las cosas espirituales, para que los hermanos de la iglesia San Ramón así puedan ser sus buenos instrumentos y agradables a los ojos suyos, Señor. Hoy estamos acá para compartir su santa palabra, Señor. Por favor, Señor, enséñenos su santa voluntad para que nosotros humildemente así escuchemos la palabra suya y obedezcamos la palabra suya. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo este tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar esta noche el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 3. El libro de Hebreos, capítulo 3. Sí, el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. 3, 1. El libro Hebreos, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Primero yo se lo voy a leer. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, vamos a leerlo juntos.
versículo 1, ¿verdad? Vamos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Como nosotros sabemos muy bien, por medio del estudio bíblico y todo, por medio de la Biblia, que Dios es invisible. Y también ahora uno puede oír la voz de Dios o no. Así directamente a los oídos, no, ¿verdad? Sino que Dios ahora nos habla. Claro, Dios nos habla, pero por medio de su palabra ya escrita, que se llama la Biblia. Por eso, aprender de la Biblia significa aprender de Dios verdadero. Entonces, ¿ustedes qué tema creen que es más importante en todos los temas de la Biblia? Dice San Juan 5:39, así dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí. Toda la Biblia, ¿de qué habla? De Jesucristo, correcto. Aprender la Biblia significa aprender de Dios verdadero. Entonces, el tema más importante de la Biblia, de la palabra de Dios, es Jesucristo. El protagonista de la Biblia es Jesucristo. Por eso la Biblia consecutivamente, más bien repetitivamente, habla de Jesucristo también. Si nosotros no entendemos alguna parte de la Biblia, entonces ahí poniendo esa palabra de Jesucristo, sí podemos interpretar también, porque como dice ese versículo, ellas son las que dan testimonio de mí. Habla, toda la palabra de Dios al final habla de Jesucristo también. Por eso el tema de Jesucristo es el tema más, pero más importante. Cada vez que nosotros escuchemos, aprendamos y de la palabra de Dios, sí o sí, ahí tenemos que sacar el tema de Jesucristo y también aprender de Jesucristo también. Y la palabra de Jesucristo y el pensamiento de Jesucristo y el poder de Jesucristo y el carácter de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Alguna cosa de Jesucristo sí o sí nosotros tenemos que aprenderla acá en la Biblia cada vez que aprendamos la Biblia. Por eso el tema de Jesucristo es el tema principal de la Biblia, pero yo les voy a compartir una cosa un poco extraña. ¿Cuál sería el tema más fácil de la Biblia? El tema más fácil de la Biblia. Jesucristo. Ahora otra pregunta. ¿Cuál sería el tema más difícil de la Biblia entonces? Jesucristo. Es muy raro, ¿verdad? Aprender de Jesucristo es más fácil, pero a la misma vez aprender de Jesucristo es más difícil. Entonces ahorita les voy a explicar el por qué. Porque es muy fácil aprender de Jesucristo. Seguro ustedes ya han escuchado sobre esto igual en el estudio bíblico.
¿tá? Porque uno tiene que aprender fácil de Jesucristo. Si fuera muy difícil, entonces, ¿quién podrá entrar en el cielo? El Evangelio de Jesucristo, entenderlo es muy fácil. ¿Por qué es tan fácil entender, comprender el Evangelio de la salvación que Jesús cumplió? Porque Dios hizo así tan fácil recibir la salvación y comprender el Evangelio. ¿Por qué? Antes de recibir la salvación, para nosotros era muy difícil recibir la salvación, ¿verdad? Todo complicado. Uno tiene que llevar buenas obras, uno tiene que dejar de pecar, uno tiene que asistir a la iglesia, uno tiene que orar, uno ya piensa hacer un montón de cosas para Dios, claro, buscando la salvación, ¿verdad? Pero al final, ¿cómo uno queda? Me siento cansado. ¿Por qué? Uno trata de hacer lo bueno, pero sabe que igual peca. Y es muy difícil, ¿verdad? Seguir haciendo buenas obras pecando menos. Por eso uno se siente cansado, cargado, ¿verdad? Y mejor no voy a la iglesia entonces. Cada vez que más bien me vaya a la iglesia me siento más culpable que me voy al fuego eterno, así yo siento. Mejor no voy a la iglesia. Recibir esta salvación es muy complicado, así nosotros creíamos. Pero de verdad, cuando nosotros escuchamos el seminario bíblico, el Evangelio de la Salvación, ¿cómo sentimos más bien? Muy fácil. Más bien se siente uno al contrario. ¿Por qué muy fácil? ¿Por qué hizo tan fácil recibir la salvación de Jesucristo? Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? Hay algunos, claro, gracias a Dios, que la mayoría de nosotros tenemos ese cuerpo tan saludable, que podemos caminar, que podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Por eso, ya para nosotros venir a la iglesia y participar en el seminario bíblico es fácil, ¿verdad? Y por eso así nosotros, escuchando el seminario bíblico, así renacimos, recibimos la salvación. Pero ahora pensemos una cosa, hermanos. Un señor que tiene una grave enfermedad y siempre tiene que estar en la cama y no puede salir de la cama, ¿cómo va a recibir la salvación? Si es algo muy difícil recibir la salvación. No sé si me explico, hermanos. Para que este evangelio, esta salvación llegue a cualquier persona que sea, a los inteligentes, igual a los tontos también, ¿verdad? Aunque uno no ha estudiado tanto, no tiene mucha ciencia ni inteligencia, pero pone atención al evangelio de la salvación, sí puede entenderlo, comprenderlo fácilmente. Para que esta salvación llegue a todo el mundo, Dios hizo tan fácil esta salvación muriendo en la cruz. Pero igual, tenemos que entender que para hacernos fácil recibir la salvación de Jesucristo, hizo lo más difícil. ¿Me explico, hermanos, verdad? Para que sea fácil para nosotros, Jesús hizo todo lo difícil. Ahora, un bebé pensará, solo llora, mi mamá viene a amamantar, y mamá viene a cambiar pañal, mamá viene a hacer lo que me gusta, lo que yo quiero. Entonces ese bebé piensa, muy fácil vivir en esta tierra, porque mamá me hace todo. Ahora veamos en el caso de la mamá. Mamá tiene que hacer la comida, pero el bebé llora, entonces tiene que ir dejando su comida. Y la comida queda quemadita y todo, ¿verdad? Y mamá ya está lavando la ropa, pero el bebé llora, entonces tiene que ir corriendo. Todavía la ropa queda sucia. O sea, para el bebé es fácil llevar esta vida, ¿sí o no? Pero para mamá es difícil. Es lo mismo. Para nosotros fácil, algunos siempre por eso critican, ¿por qué es tan fácil ser salvo? ¿Por qué es tan fácil recibir esta salvación?
para que a todos llegue ese evangelio, pero hay que pensar esto. Jesús hizo lo más difícil para que fuera fácil para nosotros el recibir la salvación. ¿Me explico, hermano, verdad? Por eso, hermanos, el tema de Jesucristo es más fácil de todos los temas de la Biblia, para que este evangelio llegue a todo el mundo, hasta un niño que no tenga mucho conocimiento ni mucha inteligencia. Dios ama hacia todo el mundo. Entonces, ahora sí, al contrario, porque es más difícil el tema de Jesucristo. ¿Por qué? Ahora sí, vamos a buscar un versículo, hermanos, Colosenses, el libro Colosenses. El libro Colosenses, capítulo 2. El libro Colosenses, capítulo 2, versículo 2 y 3. El libro, capítulo 2, versículo 2 y 3, dos versículos. Ese versículo nos explica una característica de Jesucristo. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, 2, se lo voy a leer primero. Dice 2, capítulo 2, versículo 2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. El misterio de Dios, el Padre, y de Cristo 3. Vamos a leerlo juntos. Vamos. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí podemos ver una característica muy importante de Jesucristo. Así funciona. El evangelio está abierto o cerrado, hermanos. Abierto. ¿A quiénes? A todos, correcto. El evangelio, pero es una palabra muy rara. Secreto, abierto. O sea, secreto, ¿para qué secreto? No diga a nadie, ¿verdad? Solamente aquí te cuento. Ya todo el mundo se da cuenta. Secreto es para que muchos no sepan, ¿verdad? Eso se llama el secreto. Pero dice secreto, abierto. Y muy raro, ¿verdad? Dos conceptos contrarios están en la misma palabra. Secreto pero abierto. Así es el evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Así funciona. El evangelio es para todos. Pero ¿quién puede recibir el evangelio de la salvación? ¿Quién? Sí, claro, todos pueden recibir el evangelio, pero de verdad, ¿quién es el que así puede recibir este evangelio de la salvación? El que busca la salvación de todo corazón. Ustedes también habían invitado a sus amigos, familiares, vecinos, conocidos, ¿verdad? Ustedes han visto, ¿verdad? Que sus amigos y vecinos han escuchado bien el evangelio, ¿verdad? Y parece que lo entendieron, ¿verdad? Pero al final no están aquí. ¿Por qué? No lo han comprendido todavía. Es raro, ¿verdad? Porque yo creo que si él escucha bien, lo entiende muy bien, es salvo y se queda en la iglesia, pero no es así. Uno escucha el evangelio y lo entiende, pero no lo busca de corazón. Asunto es así. Dios no le hace comprender el evangelio. Dice la Biblia: y el tesoro de la sabiduría está escondido en Jesucristo. Dice, significa, Dios esconde aún el conocimiento de Jesucristo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes esconde Dios el conocimiento de Cristo? Para los que no buscan, para los que no desean, para los que no
quieren, para los que no están interesados. Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Al final, nuestra inteligencia no es la que así capta las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo es el que nos da a comprender, conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Dios tiene que abrir el entendimiento. Si Dios no abre el entendimiento, uno escuchando miles de veces jamás va a poder entender. El tema de Jesucristo por eso es difícil, porque uno sí o sí tiene que desear. Ustedes aquí están sentados, claro, no todos van a entender, comprender lo que se va a predicar acá, ¿verdad? Porque uno no está interesado. Y por alguna razón, porque ya me obligaron, y me regañan, y tengo que cumplir lo que es. Ya uno con un corazón diferente, pero no tan dispuesto. Está aquí uno. ¿Ustedes creen que uno entenderá lo que va a escuchar? Sería imposible. Porque Dios es el que mira el corazón. Dios ve, no le interesa. Aquí está, aburrido. Bien aburrido está. No tiene interés. ¿Para qué hacerle entender su voluntad, hermanos? Por eso el tema de Jesucristo es importante. Aprenderlo es difícil por eso. Porque uno no tiene un corazón bien despierto y también dispuesto para aprender. Dios no le hace entender, comprender su palabra ni su voluntad. Por eso los que leen bastante la Biblia entienden muchas cosas, comprenden muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? No por leer, sino eso significa que ya tiene ganas de aprender de Dios. Por eso lee. Uno no tiene interés, ¿qué hace? La Biblia con polvo ahí está, ¿sí o no? A un lado. Porque no le interesa ni la lee. Pero uno lee y la lee porque le interesa. Quiere saber, quiere aprender, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Dios no le hace comprender su voluntad? Ahora, otra cosa, ¿por qué es difícil aprender del tema de Jesucristo? Hermanos, Jesucristo, ¿para qué vino a esta tierra? Para tantas razones, ¿verdad? Pero una razón muy importante, un propósito muy importante por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Busquemos eso aquí en la Biblia, Segunda de Pedro. Primera de Pedro 2. El libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2, 21. 2, 21. ¿Lo tienen, hermanos? 2, 21. Entonces, se lo voy a leer. Dice: pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Aquí dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque Jesucristo hablaba, porque Jesucristo actuaba, porque Jesucristo hacía tantas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Para que nosotros sigamos sus pisadas también. Por eso, hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros aprendemos de Jesucristo? ¿Por qué nosotros aprendemos de Jesucristo? ¿Por qué? Claro, aprender de Jesucristo es muy bonito, ¿verdad? Jesucristo y el Señor, eres nuestro Rey, eres nuestra guía, muy bonito. Ya uno aprende de Jesucristo, se siente muy lindo, se siente alegre de aprender de Jesucristo. Pero esto se siente emocionado también. Pero esto no es el
único propósito por el cual uno aprende de Jesucristo. Para que nosotros aprendemos de Jesucristo, para seguir su pisada, dice, para seguir su ejemplo, para que nosotros vivamos como Jesucristo. Pero hermanos, pregunto, ¿ustedes creen poder vivir como Jesucristo? Ay, muy difícil, ¿verdad? Jesucristo, ¿a quién perdonó? A los enemigos. ¿Ustedes están perdonando a los enemigos? Hoy en día la familia perdona. Por eso, el propósito de aprender de Jesucristo es para hablar como Jesucristo hablaba, y pensar como Cristo pensaba, y decir como Cristo decía, y actuar como Cristo actuaba, y obedecer como Cristo obedecía también. Por eso el tema de Jesucristo, aprenderlo es difícil. Por eso, vivir como Jesucristo. Hermanos, vamos a pensar una cosa. ¿De qué sirve hablar tanto de Jesucristo? Que Jesucristo aquí, que Jesucristo allá, que Jesús y esto, que Jesucristo y lo otro. Uno habla tantas cosas de Jesucristo, pero hermana, hoy es domingo, vamos a la iglesia. Que no me quedo en la casa porque me siento cansado. ¿De qué sirve? ¿Ya? Igual, en lo mismo. ¿De qué sirve estar escuchando lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que Dios nos manda a hacer. Un ejemplo, que ustedes lean la Biblia día con día. Hoy escuché que tengo que leer la Biblia. Ya escuché. Y luego no lee la Biblia. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Es lo mismo. Por eso aprendemos de Jesucristo, claro, para conocer más de Jesucristo, ¿verdad? Pero igual para vivir como Cristo también. Por eso, hermanos, el tema de Jesucristo es más fácil, aprenderlo es más fácil, pero igual a la misma vez es más difícil aprender de Jesucristo. Aprender de Jesucristo no solamente significa conocer de Jesucristo, sino vivir como Jesús también. Pero, hermanos, nada es imposible, correcto. Con la ayuda de Dios y también con el deseo, con ganas de cada uno, sí podremos lograr vivir como Cristo, hablar como Cristo hablaba, actuar como Cristo actuaba. Por eso, hermanos, el tema de hoy sería eso, considerar a Jesucristo. Considerar. ¿Qué significa, hermano, considerar? Considerar. Esto, como así podemos entender, ¿verdad? Pensar profundamente de algo, ¿verdad? Considerar. Profundizar o meditar en algo así profundamente. Así nosotros podemos entender, ¿verdad? Pensar profundamente. Nosotros, por eso, sí o sí tenemos que tenerlo a Jesucristo siempre en nuestro presente. Yo quiero hacer tal cosa. ¿Jesús lo hacía o no? Hoy yo no quiero hacer tal cosa, pero Jesucristo lo hacía o no. ¿Me explico, hermano, verdad? Así nosotros, antes de hablar, antes de hacer algo, antes de actuar, sí o sí tenemos que considerar a Jesucristo, su pensamiento y su obra y su voluntad, para que al final nosotros vivamos como Cristo. Dios quiere que nosotros vivamos como Cristo. Por eso, como un mejor ejemplo, Jesús vino a esta tierra. Hermanos, no duden de las bendiciones que le vienen a uno por medio de vivir Jesucristo. Hermanos, vivir como Cristo, claro, duro y muy difícil. Vivir como Cristo, pero de verdad,
Dios, para nuestra mejor bendición, quiere que nosotros vivamos como Cristo. Entonces, hoy vamos a compartir un poco sobre, un poco más de Jesucristo. Primero, ¿quién es Jesucristo y sus lecciones? También vamos a ver, ¿quién es Jesucristo? Vamos a buscar acá en la Biblia, ¿quién es Jesucristo? El libro Romanos, capítulo 1, vamos a buscar. El libro Romanos, capítulo 1. El libro Romanos, capítulo 1, versículo 3. El libro Romanos, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Primero, Romanos, capítulo 1, versículo 3. Se lo voy a leer ese versículo. Habla de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Jesucristo es un hombre. Aquí dice, ¿verdad? Según la carne. Ese versículo habla del linaje de David, ¿verdad? Porque aquí dice que Jesús es del linaje de David. ¿Eso qué significa? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Linaje de tal. Significa hombre, que nació por medio del hombre. Así se puede explicar, ¿verdad? Lo mismo. Linaje de David se refiere a que Jesús nació en esa tierra como hombre. ¿Por qué Jesús tiene que ser hombre? ¿Por qué? Aquí dice la Biblia, hijo de hombre, dice, ¿verdad? Hijo de Dios, así se llama, ¿verdad? Jesucristo, hijo de Dios. Hermanos, ¿qué significa hijo de Dios? Dios tiene su esposa para tener su hijo. A eso no se refiere, ¿verdad? Pero ¿por qué se le llama hijo de Dios? ¿Por qué? Hijo de Dios. Hijo de Dios, bíblicamente, significa Dios, pero encarnado. Dios que vino a esa tierra en la carne, a eso se refiere. O sea, hijo de Dios significa Dios mismo, pero con la carne. Así nosotros podemos entender. Jesús vino, Dios mismo vino a esta tierra en la carne del hombre. ¿Pero por qué? Porque Dios, siendo Dios mismo, todopoderoso, creador del universo y de la tierra, todo, vino a esta tierra. ¿Y por qué? ¿Verdad? Para viajar, para conocer la tierra, cómo es todo. No es así, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, ¿verdad?, que se necesitaba un sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Pero ese sacrificio tiene que ser de una persona, pero limpia, santa, sin mancha, sin defecto, sin pecado, sí o sí tuvo que ser. Entonces, ahora, todos nosotros nacimos como pecadores. Mi mamá me ama mucho, mi mamá muere por mí, así yo seré perdonado. Jamás. O mi esposita me ama demasiado, ¿verdad? Entonces mi esposa muere por mí, por mis pecados. Y el pecado de uno siempre ahí queda, porque la sangre de cada uno de nosotros es sucia, ¿sí o no, hermanos? Desde nuestro nacimiento. Por eso se necesitaba la sangre de un hombre perfecto, que no tenga ningún pecado. Dios no tiene ningún pecado y vino a esa tierra en la carne para sacrificar su sangre por los pecados de cada uno de nosotros. Si Dios no hubiera venido a esta tierra en la carne, ninguno podría ser salvo. Amén, hermanos.
O sea, Dios sí, a nosotros nos permitió la salvación por medio del Evangelio, ¿verdad? Pero la salvación, ese perdón de los pecados, se cumple sin la muerte. Dios no puede mentir, ¿verdad? Dios dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero Dios dice, uy, qué aburrido, qué pereza ir a la tierra para morir por los pecados, qué aburrido, no voy a hacer. Solamente voy a salvar, aunque yo había dicho así, pero yo voy a salvar con la palabra. No se puede, porque dice la Biblia que es imposible que Dios mienta, dice. Dios dice, sí o sí lo tiene que cumplir. Dios ya había dicho, sin derramamiento de sangre no se hace perdón. Por eso Dios, que no tiene ningún pecado, tuvo que venir a esta tierra por los pecados. Jesucristo es el hombre, por eso. Dios con la carne. Busquemos un versículo, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. 5, 21. 5, 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos? 5, 21. Se lo voy a leer. Aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice. Hermanos, Jesucristo nunca conoció el pecado, así dice en la Biblia. Conocer, así significa, ¿verdad? Ustedes saben de Corea del Sur, sí. Claro, porque han visto algo de Corea en un documental, ¿sí o no? O en noticias, ¿verdad? Por eso ustedes saben de Corea. Ustedes saben que existe un país llamado Corea del Sur, ¿verdad? Pregunto, ¿ustedes conocen Corea? Es diferente, ¿verdad? Uno sabe de algo, pero no conoce. Y lo mismo, Jesucristo nunca conoció el pecado. Significa, Él sabiendo de pecado. ¿Qué es pecado y todo, verdad? Él nunca pecó, nunca conoció el pecado. A eso se refiere. Y también, hermanos, vamos a pensar una cosa. Bueno, Jesucristo es Dios mismo, por eso le es fácil no pecar, ¿sí o no, hermanos? Él es Dios, por eso le es fácil no pecar, por eso Él no pecaba, pero nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, pecamos demasiado, somos diferentes a Jesucristo, por eso pecamos. ¿Qué tal les parece, hermanos? ¿Así es correcto? Hermanos, pensemos una cosa. Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? Con esta misma carne que tenemos, ¿sí? Este cuerpo de Jesucristo siente dolor o no, y siente la tristeza o no, siente el cansancio o no. Ahora una cosa más, Jesucristo había tenido el libre albedrío o no, sí o no, que sí. Jesucristo, aún teniendo el libre albedrío, nunca pecó. ¿Nosotros tenemos el libre albedrío o no? Sí, pero nosotros con nuestro libre albedrío siempre pecamos también. A Jesucristo no le fue fácil no pecar. ¿Por qué? Jesucristo también tiene este cuerpo. Jesucristo también tiene libre albedrío también. Pero aún así, Él nunca pecó. Pero, ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos después de pecar? Voy a poner un ejemplo. De verdad, pecar. Uno peca. Entonces uno echa culpa a ¿quién? Mi diablo me tentó, por eso yo pequé. Pregunto,
¿Es correcto? Claro que sí, el diablo a uno le tienta, claro que sí. Pero ¿quién es el que al final toma decisión? Uno mismo. Es que mi esposa toma, por eso yo también tomo. ¿Está echando culpa a quién? A la esposa. Entonces, ya uno ya tiene digamos, a 10 amigos más íntimos que todos fuman, un ejemplo, ¿verdad? Y uno que dice, yo también fumo porque todos mis amigos fuman. Pregunto. Entonces, ahora, este muchacho no tiene ninguna culpa de fumar. Sí la tiene. Ahora, hay otro muchacho, ¿verdad? Que tiene, digamos, 100 amigos que fuman, pero él no fuma, ¿sí o no? Claro, a veces la situación nos estorba, ¿verdad? Y la circunstancia que nos rodea, ¿verdad? Nos molesta demasiado. Por eso uno, por alguna razón, por alguna situación, circunstancia que sea, uno ya cae en pecado. Pero de verdad, la circunstancia y la situación no es la razón así decisiva, ¿verdad? De que uno peque, sino uno mismo al final toma decisión de fumar, ¿sí o no? Y muchos siempre dicen así, mi papá era alcohólico, por eso yo también soy así. Mentira. Usted escogió con su voluntad, con su libre albedrío, tomar licor y ser alcohólico. Son hermanos, así es verdad. Entonces, todos los hijos de los padres alcohólicos sí o sí tienen que ser alcohólicos, ¿sí o no? Según la lógica de uno. Pero de verdad, hay unos que nunca jamás han tomado teniendo a sus padres alcohólicos, ¿sí o no? Así es. Lo mismo, Jesucristo era hombre. Jesucristo era hombre, pero que nunca pecó. Lo mismo, nosotros también somos hombres, que tenemos esta carne, ¿verdad? Pero igual, nosotros, claro, Jesús también con la ayuda del Espíritu Santo. Él no pecó. Significa que nosotros también podemos lograr de dejar de pecar. Bueno, de hacer muchos pecados, porque siempre practicamos un pecado, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo también. Ya, un ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Hoy no vino a la iglesia. Y por alguna razón y se justifica. Por tal cosa hoy no pude ir a la iglesia. No es la situación que a uno le estorbe, sino uno mismo al final toma decisión. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso, hermanos, siempre nosotros necesitamos pensar en que Jesucristo, aún teniendo ese libre albedrío, no ha pecado, con la ayuda del Espíritu Santo. Esto nos enseña una gran lección, ¿verdad? El ser hijo de Dios, o sea, el ser hombre. Jesucristo, ¿verdad?, nos da esa gran lección. Que nosotros también, como Jesucristo, podemos lograr de hacer muchos pecados también. Porque Jesucristo nos lo mostró también con su ejemplo. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, por favor, mejor. De verdad, cada uno de nosotros somos muy débiles, ¿verdad? Muy débiles. Por eso, uno ya queriendo a veces, o por cansancio, o por problema, o por la salud, digamos, ¿verdad? No obedece. Entonces, sería mejor no buscar alguna excusa y no buscar cómo justificarse. Mejor orarle a Dios, más bien así: Señor, yo soy muy débil, quiero obedecer tu palabra, pero no pude hoy. Por favor, Señor,
yo sí sé que hoy no obedecí. Por favor, Señor, ayúdame a obedecer. Porque uno siempre busca alguna excusa, cómo justificarse y todo. Al final, ¿qué pasa? Cae, vuelve a caer en la misma tentación del diablo también. Amén, hermanos. Jesucristo así vivió. Aún con su voluntad, con el libre albedrío, pero sin pecar, con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús es el hombre, por eso. Abajo, vamos a buscar Romanos, otra vez, Romanos 1. El libro Romanos, capítulo 1. El libro Romanos, capítulo 1. Versículo ahora 4. Versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, lo voy a leer. También dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo es el hombre perfecto, que vino a esta tierra con su carne, pero a la misma vez Jesucristo es el Dios mismo. A eso se refiere ese versículo. Jesús es hombre, pero el Dios mismo también. Ya, ¿cómo nosotros podemos saber que Jesucristo es el Dios mismo? De verdad, acá en la tierra hay unos santos muy famosos de diferentes religiones, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la evidencia más grande de que es Dios mismo Jesucristo? Aquí dice en ese versículo, la resurrección. ¿El diablo tiene poder o no, hermanos? El diablo sí tiene poder. Hoy en día en muchas iglesias se hacen milagros, ¿verdad? Eso no es una estafa, de verdad. En algunos lugares sí hay ese tipo de milagro, pero no se predica el evangelio. Uno que ve ese milagro, ¿a dónde va sin conocer el evangelio? Correcto. Mateo 24 habla mucho de eso. Falso profeta. Dice, falso profeta hará grandes señales y prodigios de tal que engañarán a muchos así. El diablo sí tiene poder, claro que sí. Pero ahora, el diablo no tiene este poder. Solo Dios tiene ese poder. ¿Qué? Crear la vida. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ahora les voy a explicar una cosa. Aquí en esta tierra hubo muchos santos de diferentes religiones, ¿verdad? Pero no hay ningún santo que haya muerto y después haya resucitado. Únicamente Jesucristo. Y también en esta tierra y los hombres, ¿verdad? Y los hombres y las personas han inventado tantas cosas, máxima tecnología, bomba atómica, bomba nuclear. Ahora, ¿qué? El robot, ¿verdad? Eso, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, así se dice, ¿verdad? Y es mucho más inteligente que nosotros, ¿sí o no? Mucho más inteligente, por eso uno se queda asustadísimo viendo este desarrollo de la tecnología. O sea, los hombres son muy inteligentes, inventan tantas cosas, pero en toda la historia humana, ¿ustedes han visto a los hombres haciendo una vida de un bicho, de una hormiga? Jamás. Solamente Dios es el que puede crear la vida. El diablo tiene tanto poder, pero sin ese poder de crear la vida. Pero Dios es el que tiene poder para resucitar aún a los muertos también.
Ahora ustedes se acuerdan de lo que hicieron los hechiceros de Egipto delante de Moisés. Ahora Dios, Moisés, por medio del mandato de Dios, quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Moisés, teniendo miedo y temor y todo, ahora más bien le pide gran ayuda a Dios y todo. Entonces Dios le manda cosas que hacer Moisés, ¿verdad? Entonces Dios manda 10 plagas a la tierra de Egipto. ¿Cuál fue la primera plaga? Que la sangre, ¿verdad? Que el agua se convierte en la sangre, ¿verdad? Pregunto, ¿los hechiceros de Egipto lo pudieron hacer o no? Sí lo pudieron hacer. Sí lo pudieron hacer. Ahora, segundo. ¿Cuál es la segunda plaga, hermanos? La segunda plaga. La segunda plaga es ranas. Ranas, que las ranas están en todos los lugares, en la cocina, en la cama, en la casa, en el trabajo, en el campo. O sea, la segunda plaga es de ranas. Pregunto, ¿los hechiceros de Egipto igual lo pudieron hacer o no? ¿Qué dice la Biblia? Que sí. El poder del diablo. Ahora, tercera plaga. ¿La tercera plaga? ¿Tercera plaga? No. Piojo. Piojo. Que hay un montón de piojo por todo lado de la tierra de Israel, ¿verdad? Al lado de Egipto. Ahora sí. Otra vez les pregunto, ¿los hechiceros de Egipto lo pudieron hacer o no? ¿Pero pudieron hacer o no? ¿Qué? No. ¿Por qué? Piojo, igual, aunque es un dicho pequeño, es una vida. Significa que Dios es el único que toca y se crea la vida de cada cosa de ser viviente. ¿Me explico, hermanos? Dios, por esto Jesucristo ya murió y después resucitó. ¿Y por cuánto tiempo había andado apareciendo delante de los discípulos? ¿Por cuánto tiempo? 40 días. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Porque Jesucristo, sí, Jesucristo resucita, o puede ser que unos días, ¿verdad?, aparezca delante de los discípulos, ¿verdad? Pero ¿por qué 40 días? Tanto tiempo, 40 días, ¿por qué? Bueno, y después, con mucho tiempo, otro tiempo, me gustaría igual compartir con ustedes qué significa cada número y todo, pero el número 40, ¿a qué se refiere? Número 40. Este número significa plenitud, o un número de la plenitud, 40 días, un número completo. Significa, así se puede significar mucho tiempo, suficiente tiempo. 40 días Jesucristo había aparecido delante de muchas personas. Algunos pueden decir, no, lo he visto, pero poco tiempo, no sé si fue Jesús o fue fantasma, no sé qué. Algunos pueden decir así, ¿verdad? Pero Jesucristo más bien andaba 40 días en esta tierra después de resucitar. ¿Qué significa? Número perfecto. O sea, nadie puede decir que no lo ha visto a Jesucristo, porque Jesucristo 40 días, por mucho tiempo había aparecido delante de los discípulos. Así que Jesucristo murió y después resucitó. Muchos han visto a Jesucristo resucitado. ¿Me explico, hermano, verdad? Por eso Jesús es Dios, porque ningún hombre después de morir puede
resucitar así. Por eso Jesucristo es hombre y hay muchos testigos que han visto a Jesucristo resucitado también. Dios, Jesucristo es hombre perfecto, pero a la misma vez Dios mismo verdadero. Por eso, ahora, entonces, para nosotros, ¿quién es Jesucristo? Igual, vamos a ver, solo veamos esto, casi terminaremos. En Mateo, busquemos, hermanos, es en Romanos. El libro Romanos, mil disculpas, mejor Mateo 16. Primero veamos Mateo 16 para comprender mejor el contexto. Mateo 16, capítulo 16, versículo 15, 16, 15. 16, 15. 17, capítulo 16, versículo del 15 al 17. Entonces se los voy a leer. Dice 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús pregunta así, ¿verdad? ¿Quién creemos que es Jesucristo? Versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que puede conocer este misterio de Jesucristo? Aquí dice, ¿verdad? Te reveló mi Padre que está en los cielos. Significa, el Espíritu Santo nos revela de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo Pedro cuenta? ¿Quién es Jesucristo? Tú eres Cristo, dice. ¿Qué significa Cristo? Salvador. Mesías, Salvador. Ahora, ¿quién es Jesucristo, hermanos, para nosotros? Eres nuestro Salvador, hermanos. Por medio de este versículo, nosotros podemos entender una cosa muy, muy importante. Esto es una prueba de que uno ya tiene a Jesucristo como su Salvador. Primero, ahora Pedro da un testimonio claro, ¿o no? De un testimonio muy claro de Jesucristo, ¿verdad? Significa que cada salvo, justo, renacido, tiene un testimonio clarísimo de la salvación. Ahora, hermanos, un ejemplo, yo les voy a pedir que me cuenten el testimonio de la salvación. Todavía no sé, no estoy muy seguro. Es algo raro, ¿verdad? Ahora, sí, yo hace 20 años acepté a mi Cristo como mi Salvador, haciendo una oración de fe. Yo estoy pidiendo todos los días perdón, arrepintiéndome todos los días. ¿Un testimonio correcto de la salvación o no? Incorrecto, ¿verdad? Así se da cuenta de que si uno de verdad cree en Jesucristo como Salvador o no, por medio del testimonio. Significa que un salvo debe, sí o sí, tiene un testimonio claro de la salvación. Igual, de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? El testimonio de mi salvación es así, para que ustedes también comparen mi testimonio con el testimonio de ustedes. Voy a comentar el testimonio de mi salvación. Yo, cuando tenía por ahí 10 años,
en el año 1998. Una prima mía me invitó a un seminario bíblico preguntándome: José, ¿usted de verdad puede entrar en el cielo? Yo, siendo un niño que nunca había escuchado nada de eso, ¿verdad? Así respondí: no sé. ¿Usted quiere entrar en el cielo? Con un corazón bonito de un niño, ¿verdad? Yo le respondí a mi prima: sí, claro, yo quiero ir al cielo. Porque mi prima ya era mayor de edad y todo, ¿verdad? Entonces ella me invitó a un estudio bíblico. Yo fui al estudio bíblico, al seminario bíblico de niños. Escuché todo el seminario completo, desde el primer día hasta el último día. Que Dios creó los cielos y la tierra, que la Biblia lo respalda. Toda la cosa que está escrita en la Biblia es verdad. No hay ninguna mentira, no hay ninguna cosa inventada. Porque hay evidencia. Arca de Noé, huerto de Edén y la historia del pueblo de Israel. Y también se están cumpliendo las señales del fin del mundo que están escritas en la Biblia. Estamos cerca del fin del mundo. Y al final yo también entendí de que yo nací como un pecador, que era pecador. Con mi pecado yo no puedo entrar en el cielo, porque como dice Santiago 2:10, dice, ¿verdad? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mira, yo creía que era buen chico, pero ahora solo por un pecado yo voy al infierno. Uy, ¿qué hago? Preocupadísimo estaba, ¿verdad? Pero el día siguiente a mí me llegó el Evangelio de la salvación. Escuché lo que Jesús hizo por mí, morir en la cruz, ¿verdad? Para perdonar mis pecados pasado, presente y futuros, y para pagar el precio de mis pecados pasado, presente y futuro. Pude entenderlo, comprenderlo y creerlo. Jesús murió por mis pecados, entonces yo no tengo pecado que me lleve al infierno. No, ¿por qué no? Porque Jesús llevó todo mi pecado. Entonces soy libre de mis pecados, porque yo lo creo. Así es, así yo solamente por medio de la fe en el Evangelio, así yo renací, recibí la salvación. ¿Cómo? Escuchando el Evangelio de la salvación, creyéndolo. Yo recibí mi salvación, renací. Ahora, hermanos, ¿tiene el mismo testimonio de la salvación que yo también tengo? Sí, claro, de diferentes situaciones, ¿verdad? Pero al final siempre llegamos al mismo testimonio por medio de la fe en el perdón, en el evangelio que Jesús cumplió. Ya yo renací. Amén, hermanos. Tenemos un claro testimonio de la salvación, que un día vi una visión de Jesús, yo un día oí la voz de Jesucristo, un día Dios me sanó. No, esto no jamás puede ser testimonio de la salvación. Por eso uno que tiene Espíritu Santo da un claro testimonio de la salvación. Ahora, otra cosa. Uno de verdad tiene a Jesucristo como su Salvador, igual predica de Jesucristo. Hermanos, ya sabemos muy bien, ¿verdad?, que los que no conocen ese Evangelio de la salvación, ¿a dónde van? Sabemos, ¿verdad? Entonces, Jesús no solo tiene que ser el Salvador de nosotros, sino el Salvador de ellos también. Pero todavía ellos no saben quién es Jesucristo, no saben que Jesús es el Salvador de ellos también, todavía no lo saben muy bien. Por eso nosotros que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que hacerles saber que Jesús es el Salvador para ellos también. Significa que nosotros necesitamos invitarles a ellos a este Evangelio de la salvación. Amén, hermanos. Entonces, por último, ¿con qué testimonio tenemos que invitar a los demás? Siempre repito, fumando,
borrachito, ¿verdad? Enojones, ya sabemos, ¿verdad? Chismosos, oidores, ¿verdad? Odiadores, más que todo, ¿verdad? Nosotros dando un mal testimonio, sacando mala palabra, pensando cosas feas, podemos dar buen testimonio para invitar. No voy a la iglesia porque me siento cansado. Claro, se entiende, porque es muy duro. Es muy dura la vida, ¿verdad? El cansancio siempre nos gana, sí se entiende, ¿verdad? Pero ahora nosotros nos esforzamos un poquito más para dar buen testimonio a los demás. Pero la esposa que no es salva, a mí me ve. ¿Sí? Mi amor no es así. Nunca iba a la iglesia, pero él nunca falta ahora a la iglesia. ¿Qué le pasa? Seguro algo tiene. ¿Me explico, verdad? Así uno da un testimonio muy claro, pero con su buena obra, ¿verdad? Entonces los demás ven este testimonio, al final a uno le interesa y llegará a conocer este evangelio de la salvación por medio de buen testimonio de cada uno de nosotros, hermanos. Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Jesús es el hombre perfecto que nunca pecó. Jesús es el Dios verdadero, que es todopoderoso. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, vamos a considerar a Jesucristo antes de hablar, antes de hacer algo, antes de actuar. Siempre consideremos a Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Qué pensaba Jesucristo? ¿Qué hablaba Jesucristo? Así nosotros podemos mejorar nuestra vida cristiana y buen testimonio de cada uno. Hasta esto hoy compartimos, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos esta gran salvación que ahora nosotros tenemos. Señor, de verdad, nosotros necesitamos conocer más de usted. Señor, nosotros necesitamos pensar como Señor pensaba y hablar como Señor hablaba y actuar como Señor actuaba en esta tierra. Señor, ayúdenos a que siempre consideremos a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros imitemos la vida de nuestro Señor Jesús, para que por medio de nuestro buen testimonio, nuestra vida así imitada a la de Jesucristo, muchos reciban la salvación. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, prediqué solo 1 hora, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Muchas gracias, pastor.